con ustedes el desayuno de este pulso urbano, invitando a personalidades destacadas de este Santiago del Estero. Y hace unos días hemos estado celebrando el aniversario de Santiago del Estero, 466 años de su fundación. Esto es lo que estuvimos celebrando. Ahora la pregunta es, ¿hace 466 años se fundó la ciudad de Santiago del Estero? Qué pregunta, ¿no? ¿Es así o fue un poco antes? ¿El fundador fue Francisco de Aguirre o Núñez del Prado? La gran disyuntiva que está siempre, ¿no? Cada vez que se aproxima el aniversario de Santiago, siempre está Núñez del Prado, Francisco de Aguirre. ¿Quién fue su fundador? Bueno, ¿cuál es el rol que tuvo cada uno en la historia de Santiago del Estero? Y nos pareció realmente muy interesante porque también en el marco de la celebración del aniversario, el doctor Raúl Jorge Lima habló acerca de su obra también que tiene que ver con la fundación de Santiago del Estero y bueno, está aquí con nosotros para charlar sobre esto, para charlar sobre esta obra que bueno, fue lanzada por allá en el año 2017, pero tiene una vigencia tremenda porque a medida que pasa el tiempo vamos también descubriendo muchas cosas. Y hoy lo vamos a hacer junto al doctor aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda? Bueno, le agradezco la invitación. Gracias por venir. No, Gracias por venir. favor. Bueno, se vieron munidos del libro, incluso algunos mapas también, como para de alguna manera fundamentar o sustanciar lo que... Sí, son mapitas que están dentro del libro, Ajá, pero un poco más ampliados para que se aprecien mejor. Bueno, ¿qué tema este, no? O sea, ¿cuándo se fundó Santiago del Estero? Bueno, yo creo que hoy ya no es un tema polémico. Ajá. Ya dejó de ser polémico porque en 1981 un gran investigador, Gastón Doucet, un investigador cordobés, encontró en el Museo Nacional de Sucre, en el Museo Nacional de Bolivia, que está en Sucre. Ajá. Sucre es la ciudad de los tres nombres, ¿no? Chuquisaca, La Plata y Sucre, actual capital de Bolivia. Encontró la refundición de actas capitulares que dan cuenta de que la ciudad se fundó el 29 de junio de 1550. Se fundó en la ciudad de Barco en su primer asentamiento, sí, por Juan Núñez de Prado, que había sido encomendado de poblar un pueblo en el Tucumán. El Tucumán era una inmensa zona que abarcaba todo el NOA actual. En 1549, el licenciado Juan de la Gasca lo comisiona para esto, poblar un pueblo en el Tucumán, Pedro de la Gasca, perdón. Sí. Y así lo hace. En 1548 se funda la provisión, el 19 de junio de 1558, y un año después, el 29 de junio de 1550, ya tiene fundada la ciudad en una localidad cerca del actual Monteros, en Tucumán, sí, en un sitio que se llama actualmente la Quebrada del Portugués. Ajá. En esa época se llamaba Quebrada de los Andes, le pusieron. Todo transcurría bien, tenían buenas relaciones con los indios locales, con la población aborigen, y llega un individuo lugarteniente de Valdivia, en Chile, llamado Villagra o Villagrán, y le hace la vida imposible a Juan Núñez de Prado por considerarla que estaba fundada sobre la jurisdicción de Chile. Ajá. La jurisdicción de Chile, otorgada por Pedro de la Gasca también a Valdivia, era del paralelo 27. ¿Están en estos sí, mapas? En este ¿Cuál primer sería? mapa. Así la gente también observa. Sí, la jurisdicción de Chile era desde Copiapó. A ver, paralelo, no sé si tenemos ahí para poder ilustrar de alguna manera. Bueno, el mapita
Sí, a ver los muchachos como para ver. Y mientras el doctor nos cuenta, sería con esta, con esta imagen. Ahí está marcada la Ajá. jurisdicción de Chile, que era a los dos lados de la cordillera, ¿no? Claro. Desde el Copiapó, que es en el paralelo 27, o paralelo 27, que es Copiapó, Sí. hasta el paralelo 41. Bien. Esto marca la jurisdicción de Chile, esta es la cordillera de los Andes. Sí. No nos extrañe que haya territorio chileno a este lado de la cordillera, en ese entonces, Ajá. porque lo que es hoy Cuyo, o sea, las tres provincias de Cuyo, permanecieron perteneciendo a Chile hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. De manera que no tiene que extrañarnos eso. Eso no quiere decir que tengan algún derecho actualmente sobre eso. Claro. Ya vamos a ver desde cuándo no lo tuvieron. Esta es la jurisdicción de Chile. Ahora, se establece un doble parámetro. Sí. Copiapó, que está a 27 grados. Siempre cuando hay doble parámetro va a haber problemas. Porque resulta que Copiapó no está a 27 grados. Está a 27 grados, 11 minutos, 30 segundos. Epa. Y ahí ya tenemos asomado un conflicto. Barco 1 lo funda allá en el extremo noreste de la, ya escapando un poquito, Roberto Livier, el gran historiador en el cual abrevaron en su fuente todos los historiadores argentinos cuando hablan del NOA, dice que el barco, ni siquiera el barco 1 estuvo en jurisdicción de Chile. Pero es cierto que estaba en un punto que iba a producir algún diferendo, sí, por cuanto ese punto hay que calcular que no solamente el de la ciudad que se va a emplazar, a poblar, el pueblo que se va a poblar, como decían entonces, sino que las encomiendas de los indios abarcaban entre 20 y 30 leguas. O sea que en algún momento iba a entrar, Núñez de Prado alcanzó a dar, por lo menos que se conozca, 36 encomiendas. De manera que, si no supiéramos que Núñez de Prado era un hombre bastante apocado, poco medroso, distinto a las personalidades de Aguirre y de Valdivia, y de Villagra también, hasta podríamos pensar que lo hizo con un fin de demarcación, diciendo de aquí ya no pasen, esto es mío, una actitud un poco desafiante, salvo que hubiera tenido alguna instrucción verbal, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, él apenas se va a Villagra lo obliga a aceptar la jurisdicción de Valdivia. Vino como capitán y justicia mayor del pueblo que fundara, y cuando se va a Villagra, lo deja como lugarteniente de Valdivia. Le lleva 13 hombres, le deja 8 enfermos y hacen un desastre con por la población aborigen, porque los malquistas con los conquistadores españoles estaban en armonía. Los pobladores los indígenas tenían una cruz en la puerta de sus chozas prácticamente. Y esta gente armada le saca las cruces diciendo qué garabatos han puesto aquí los de Tucumán. Y Núñez de Prado, que estaba expedicionando en lo que es hoy Tepiro, le dicen, en Tuama hay unos españoles que vienen indios a quejarse. A pesar de que ustedes nos habían dicho que no nos iban a molestar, nos han tirado las cruces. Y bueno, Núñez de Prado, imprudentemente, porque era un hombre un poco indeciso y un poco así de atender a arrebatos, ataca a la fuerza esa española sin imaginarse que era mucho más nutrida que los soldados que él tenía en ese momento. Cuando lo sabe,
regresa a la ciudad, se protege, se oculta en el bosque, los indios le fabrican una choza, o sea, tiene un papel deslucido que menoscaba su imagen ante sus propios hombres. Villagra se va recién cuando Núñez de Prado acepta someterse a la jurisdicción de Valdivia. Lo deja, yo lo dejo, pero como lugarteniente de Valdivia, o sea, sometido a la jurisdicción de Chile. Sí. No bien se va a Villagra, que evidentemente estaba en esta zona con un afán provocador, porque no tenía nada que hacer. Él había ido a Potosí y a Cusco buscando soldados para Valdivia. No tenía nada que hacer aquí. Núñez de Prado reúne a la gente. Él había venido con 70 hombres. Santa Cruz, su lugarteniente, tenía que traer 130, pero Villagra le virló 100, así que vino con 30 nomás. Y a Núñez de Prado le pesaba haberse sometido a la jurisdicción de Chile. Villagra lo había amenazado con levantar la población si no lo hacía. Reúne a su gente en Cabildo y los mismos vecinos le dicen, tenemos que irnos de aquí. No querían estar en eso de que si estaban en la jurisdicción de Chile o no. La lleva a San Carlos, en el valle de Quiriquiri, parte de los valles calchaquíes, allá arriba en Salta, por acá, cerca de la localidad de... Vamos a poder... A ver. En este otro lo podemos ver. ¿En este? En este. Ajá, ahí estamos. Desde aquí viene Aguirre, sube hasta San Carlos, hasta la provincia de Salta, donde estaba el segundo emplazamiento de Barco. Algunos hombres se habían escapado y se habían ido a Chile. Guiado por ellos es que vino Aguirre, pasó por el Paso de San Francisco, subió hasta el Barco en su segundo emplazamiento y que estaba muy por encima de los 27 grados, o sea, ahí ya no... El ingreso lo hicieron por el Pacífico, digamos. Claro, venían de Copiapó, de Chile. Bien. Lo hacen por el Paso de los Andes, por el Paso de San Francisco. Bien. Y suben directamente guiados por estos hombres que ya habían estado ahí. Ahí están 8 meses. Aguirre todavía, cuando llega ya no los encuentra, porque habían pasado hambre. Fíjese una cosa curiosa, Núñez de Prado cuando llega le ordena a Juan Bautista Alcántara, uno de sus hombres, que vaya hasta Lima, 1400 leguas, a pedir autorización para volverse a Perú. No quería seguir ya con esto. Y vuelve a los 7 meses, vuelve Juan Bautista Alcántara, después lo premiará con 2 encomiendas, y le dice, no, la Real Audiencia de Lima le dice que usted tiene que poblar un pueblo en el Tucumán, tal como convino con el licenciado Lagasca. O sea, pueble un pueblo en el Tucumán. Prado lo consulta con sus hombres, tenía varios que eran parte, 14 eran parte de la gran entrada de Diego de Rojas, conocían la zona, y le dice, ¿a dónde puedo ir? Porque acá no hay comida, los indios son belicosos, eran indios que hablaban el cacán y no el tonocoté, no se podía comunicar, eran muy belicosos. Y esta gente experimentada que había entrado ya con Diego de Rojas, que es el descubridor, Núñez de Prado, el fundador, Aguirre, el definitivo poblador. Ya vamos a hablar sobre eso. Ahora, ¿dónde podemos fundar? ¿Dónde podemos poblar este pueblo? Ahí aparece, digamos, lo que es Santiago del Estero, el territorio. Claro. Hay un lugar allá que... Exactamente. Sí.
los de la Gran Entrada, que ya habían llegado hasta el río Paraná en su entrada de 1543 a 1546. Le dice, vamos a los llanos de los Juríes. Ahí hay un sitio que podemos, la población aborigen no es belicosa como la de aquí, hablan el tono coté, como lo hablaban también en Barco 1, vamos a estar mejor ahí. Y así es como descienden, después de 8 meses, ahí por suerte se les reúnen 16 hombres más, entre ellos nada menos que el gran conquistador Hernán Mejía de Mirabal, ¿no? Que era un soldado más, eran pocos. Y vuelve, entonces viene a lo que hoy sería la calle... aquí en este mapa está, ¿no? En este mapa. Ahí está, así lo vamos a ubicar de manera... Exactamente. Así. Lo que sería hoy la calle Balcarce Prolongación, Balcarce y orilla del río. Ahí estaba el tercer asentamiento de la ciudad de Barco en el nuevo maestrazgo de Santiago. El nuevo maestrazgo. Sí. Viene Aguirre, Prado había quedado con pocos hombres, 51, más los 16 que se le habían sumado en Barco en su segundo emplazamiento. Viene Aguirre la noche del 20 de mayo de 1553, viene con un grupo de 60 hombres, pero fuertemente armados. Él era un experimentado combatiente, era la primer lanza de Chile. Y Núñez de Prado en ese momento estaba en el Famatina, buscando minas, porque él fue alcalde de las minas del Potosí, o sea que tenía experiencia en eso. Y había ido con la mitad de sus hombres, con 30 hombres, 30 quedaron aquí. Cuando entra Aguirre a la noche, con esa personalidad que lo caracterizaba, traía títulos de Valdivia. Sabemos que eran títulos viciados, ya vamos a ver sobre todo por qué. Pero ordena que sus soldados entren a las casas de lo que eran poco más que chozas de los vecinos y se incauten de las armas que pudieran tener. Y les dice, mañana a la mañana los quiero a todos reunidos en la plaza del Barco. Efectivamente, los reúne a los vecinos, estos 30 que habían quedado, 30 habían ido con Núñez de Prado al Famatina, y los hace aceptar, yo vengo con provisión de Valdivia, soy lugarteniente de capitán general y gobernador de La Serena y de Santiago y de Barco. Cosa absurda, porque están a uno y otro lado de la cordillera, ¿cómo va a ser gobernador de las dos? Pero se lo acepta así. Cuando viene, no lo espera Núñez de Prado, lo manda a apresar en el camino. Y viene Núñez de Prado en calidad de prisionero, y Aguirre lo manda... ¿Aguirre lo hace apresar a Núñez de Prado? Sí, lo hace apresar y lo manda a Chile para que lo juzguen por haberse levantado contra la autoridad de Valdivia, que él había aceptado, pero lo había hecho forzado. Por Villagra. Entonces se adueña de la ciudad, la usurpa, y el 25 de julio, esto lo sabemos por Doucet, así como que le tenemos la confirmación, y la confirmación de la fecha de Barco también, la hace mudar 1.400 metros. Todos los vecinos que declaran después en sus distintas probanzas y declaraciones, todos dicen, esta ciudad ahí está. Que estaba... 1.400 metros figura aquí, ¿no? Claro, primero estaba aquí, lo que la Balcarce y el río. Y se va... Y él la lleva hasta la Alsina y Río. 1.400 metros.
todos los vecinos dicen a 2 o 3 tiros de arcabuz o de 1/4 a media legua hacia el sur. Ajá. No dicen enfrente, no estaba al otro lado del río, Ajá. estaba del mismo lado del río, a la derecha. Ajá. Menguado traslado, por cierto, 1.400 metros, es muy poco. Y le cambia el nombre muy ligeramente. Le pone Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo. Del Nuevo Maestrazgo. Como se llama esta ciudad. Acabamos de ver. Ese es el verdadero nombre, digamos. Ese es el nombre que tiene actualmente, porque nunca fue cambiado. Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo. Por razones... El nombre de pila sería Santiago del Estero, vamos a decir. Claro, sí. Es claro. como San Juan de Vera de las Siete Corrientes, San Miguel de Tucumán, Salta en el Valle del Lerma. Todas las viejas ciudades de la Argentina han tenido un nombre más. Córdoba de la Nueva Andalucía. Todas han tenido un nombre mucho más largo que, por razones prácticas, San Miguel de Tucumán se lo acortó. Y eso pasó con Santiago del Estero. No estoy hablando del nombre que le puso Núñez de Prado, por el que le puso Aguirre. Aguirre le pone este último nombre, vamos a decir. Le pone ese último nombre. Ajá. Ahora, en 1505, Aguirre, Núñez de Prado es llevado en calidad de prisionero a Chile, permite a Aguirre que 20 vecinos que no querían quedar se vayan también a Lima, a donde quisieran, y los 2 sacerdotes, eso es muy importante, para la época era fundamental, los 2 sacerdotes que había traído Núñez de Prado, los padres Trueno y Carabajal, les permite irse. Muchos años después dirá el padre Carvajal, no es que nos permitió irnos, nos forzó a ir. Corrió, prácticamente. Sí, exactamente. Alguien ha querido ver a una figura del protestantismo, digamos, de Lutero, en ese Aguirre anticlerical, que decía, se hace más favor a Dios teniendo hijos, con las indias, por cierto, que rezando. Ese Aguirre que tenía palabras en contra del clero, eso le trajo 2 prisiones, ¿no? Tuvo 3 largas prisiones en su vida. La primera fue por su carácter de aspirante a la gobernación de Chile y las otras 2 fueron por motivos religiosos. Mira. Pero él era cristiano viejo, es decir, no había problemas de fe ahí. Era un soldado que tuvo algunos encontronazos, era muy fácil en esa época, muy común, el poder temporal contra el poder espiritual. Generalmente ganaba el poder espiritual porque lo excomulgaba y el otro tenía que venir a esperar que le levanten la excomunión. Sí. Eso era muy común, pasó después con Lerma y el obispo de Vitoria, era muy común en la época. De manera que tenemos un Aguirre que se apodera de la ciudad, usurpa la ciudad. ¿Por qué decía que no importa que estuviera Barco I en la jurisdicción de Chile o no? Porque cuando Pedro de la Gasca le hace firmar a Valdivia para que acepte la gobernación de Chile, le hace firmar, si usted encontrare alguna persona o pueblo o ciudad dentro de su jurisdicción, con otras palabras, pero emplea la palabra, no vaya a querer sacarlo manu militari. Esa palabra emplea, manu militari. Debe someter el caso a la Real Audiencia de Lima, al virrey, en último caso al Consejo de India y al propio rey. No vaya a querer sacarlo manu militari. De manera que, aún forzando un poco las cosas en contra de lo que dice Le Villiers, que Barco en su primer asentamiento hubiera estado dentro de la jurisdicción chilena, ante esta
cláusula que Valdivia había firmado, no lo podía sacar violentamente. De manera que, y Núñez de Prado estaba un tiempo preso en Chile y lo liberan y se va a Lima y plantea el caso ante la Real Audiencia de Lima. Ajá. Todavía no estaba creada la de Charcas. La de Charcas se crea en 1561. Y lo gana. En enero de 1555 falla la Real Audiencia de Lima y dice, conviene que Juan Núñez de Prado vuelva. Si a los 2 años de producida la cuestión, el juez natural, que era la Real Audiencia de Lima, dice la razón la tiene Juan Núñez de Prado, ¿cómo vamos a venir en 1952 a enmendarle la plana? A decir fue Aguirre. Claro. Es un absurdo. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta para explicarnos este absurdo es que las actas capitulares de los 2 primeros siglos de Santiago del Estero. Estas son las actas capitulares. Estas son actas del primer tomo, ¿no? Ajá. Que el Archivo Histórico de Santiago del Estero, su director Juan Manuel Viaña, ha encontrado las más antiguas en Córdoba. Qué bueno. No los 2 siglos, 2 o 3 actas. En la primera vemos cómo, estando presente Aguirre en el Cabildo, 17 de marzo del 54, Aguirre ya se está por ir, porque está 10 meses en esa primera época. Después volverá como gobernador en el 63 y en el 69, pero ya con títulos de Lima. Nombrado por el conde de Nieva. O sea, Aguirre quedó, digamos, también gobernando. Sí, Aguirre quedó... No es que como dicen o como dijeron algunos, o sea, el tema de la fundación y todo lo demás, sino también quedó gobernando bastante tiempo. Estuvo 10 meses. ¿Qué sucedió? Vino una comisión de Chile, donde incluso venía un hijo de él. Sí. Tuvo más de 50 hijos naturales, más de medio centenar. Tenía 5 hijos, uno vino con él y los otros 4 vinieron 23 años ¿Perdón, después. 50 hijos, digo? Sí. Tremendo. Digamos, sí, es una especie de Urquiza. Pero tenía 5 hijos legítimos, digamos. En esa época se hacía la distinción. Claro. Y a los 10 meses llega una comisión de Chile y le dice, vea, Valdivia ha muerto en la batalla de Tucapel. Lo han matado. El primero en la sucesión es usted. Hágase cargo. Hágase cargo. El gobernador de Chile no era un tema menor. Y se va Aguirre y lo deja a su cuñado Bazán, Juan Gregorio Bazán. Gregorio era apellido, como la cera, Gregorio de la Cera, Gregorio era apellido. Y le dice, bueno, me voy a ir a hacerme cargo, porque eso me corresponde. Sí. El Villagra que ya conocemos, ese también se autoproclamaba sucesor. Y hay una gran pugna entre estos 2 viejos guerreros, llenos de laureles los 2. Sí. Y el virrey Cañete de Lima lo zanja de una manera muy curiosa. Dice, bueno, ustedes están peleando por esto. Bueno, el gobernador va a ser mi hijo. Listo. García Hurtado de Mendoza. Chao. Listo. Sin el pan y la torta, listo, ya está. Listo. Claro. Era un caso de, evidentemente, de favoritismo a su hijo. Y procede, que después va a ser virrey del Perú también, pero procede de una manera artera. Por ejemplo, no se animaba a apresarlo a Aguirre en su feudo de La Serena, porque tenía mucha gente que lo adoraba. Y entonces lo invita a una partida de caza y ahí lo toma preso y lo mete en el camarote de un barco
y con Villagra después hace lo mismo, y le dice cómo el padre se jactaba en Lima, cómo no cabían sus ambiciones en toda América y ahora están los dos en un estrecho calabozo, en un camarote de un barco. Esa es la primera prisión de Aguirre. Después tendrá 2 más a causa de sus problemas con la iglesia. Sí. No con la iglesia, con algunos sacerdotes. Bien. Raúl, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, después seguimos hablando, muy interesante, sin lugar a dudas. Porque hay cosas que bueno, vamos descubriendo, que nos vamos enterando, características también de las personalidades fundamentalmente de Juan Núñez de Prado, de Francisco de Aguirre y de toda la historia alrededor de la fundación de Santiago del Estero. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos con más Pulso Urbano. Estamos con el doctor Raúl Jorge Lima hablando acerca de la fundación de Santiago del Estero y un tema muy rico obviamente en cuanto a historia, y estamos hablando también de la llegada de Francisco de Aguirre, hablamos también de Núñez de Prado, características de ambos, ¿no? Son personas totalmente diferentes, distintas, sí, incluso en su forma de ser, ¿no? Sí, yo justamente digo en el libro que muchas veces los actos de las personas nos indican cómo era su personalidad. Francisco de Aguirre era un soldado, era la primera lanza de Chile. Hay una anécdota que es totalmente verídica. Después de una batalla le quedó la lanza empuñada y no le podían abrir el puño. Más de 24 horas después le pudieron, con aceite y todo, tal la firmeza con que empuñaba la lanza. Era una personalidad difícil porque no aceptaba un poder sobre él tenía que ser el primero. Valdivia era así también. Villagra también era así. Cuando la Gasca decide descomprimir la tierra, es decir, evitar que esté toda esa soldadesca proclive a que una audaz que quería convertirse en rey, eso pasó entre otros, con Gonzalo Pizarro, acababa de pasar. Y tenía su lugarteniente, el feroz demonio de los Andes, Francisco de Carvajal, que lo embala, digamos, dice, usted aquí tiene más territorio para gobernar que el propio rey en España, usted tiene que ser rey de estos territorios. Vencidos por la Gasca, el pacificador que viene de España con amplios poderes, no es virrey, pero preside la Real Audiencia. Y es el que lo nombra a Valdivia gobernador de Chile y el que lo nombra a Núñez de Prado para poblar un pueblo en el Perú. Ajá. O sea, la Gasca era el superior común. Sí. Muchas veces se lo equipara a Valdivia como que había encontrado. No, el superior común era la Gasca. Y el que le hace firmar a Valdivia que no va a proceder mano militar. De manera que decide descomprimir la tierra, como había pasado con Diego de Rojas también. Se trataba de mandar a toda esa soldadesca ociosa a alguna misión, porque era malo que estuvieran intrigando y descontentos. Sí. Con el mismo criterio de descomprimir la tierra, se los manda a Diego de Rojas y a Núñez de Prado. Uno es el que descubre, otro el que funda. Para eso la Gasca se pide opinión a Polo de Ondegardo y a Francisco de Hinojosa, 2 funcionarios reales importantes, y les pregunta, ¿qué puedo hacer para descomprimir la tierra? A mí me parece que debería enviar a poblar un pueblo. Y esto los dos le dan el nombre de Núñez de Prado. Realmente dice, pueble un pueblo en el Tucumán. Es importante destacar, el Tucumán, que es una región
todo el NOA. Donde estamos nosotros también ahí Claro. incluidos, digamos. Muchas veces, ¿por qué Santiago es madre de ciudades? Ajá. Porque desde Santiago del Estero, en ese desangrarse, como dice Luis Alén Lascano, funda, de nombre nada más que las capitales, Ujú. Salta, Jujuy, La Rioja, Córdoba, Tucumán. En Tucumán en 1565, por disposición de Aguirre, Diego de Villarroel, su sobrino, Sí. funda la ciudad de Tucumán. No la funda donde está ahora, la funda a 120 kilómetros en región que los indios llamaban Ibatín, Ajá. muy cerca de donde estuvo el Barco 1, prácticamente ahí nomás. Y donde va a estar Cañete antes. O sea que Después, de aquí salieron las expediciones, digamos, todas de Todas las Santiago del expediciones. Estero. Mira vos. Muchas veces salió de Tucumán, no señor, la del mismo Tucumán salió de Santiago del Estero, que era la capital de la gobernación del Tucumán, Bien. que se crea en 1563. 1563, y una de las miras era evitar para siempre ya los conflictos con Chile, se funda la gobernación del Tucumán, Juríes y Diaguitas. Ujú. Después con Córdoba de la Nueva Andalucía se le agregará Icomechingones. Y ahí Francisco de Aguirre... Primer gobernador, quien es nombrado por el conde de Nieva, el virrey Francisco de Aguirre. Ajá. En la primera estaba muy flojo de papeles. Ahora no. Ajá. Ahora vino con un mandato de arriba, por eso es ridículo decir Aguirre fue el fundador porque hubo otra dependencia. Sí, pero ¿cuánto duró? Si el mismo Aguirre volvió Claro. en el 63, se hizo cargo en el 64 hasta el 66, nombrado por el virrey de Lima. Claro. Es decir, la dependencia de Perú siempre estuvo. Y después en el 69 volverá como gobernador de esta gobernación del Tucumán, Juríes y Diaguita, nombrado por el propio rey. Mm. Las dos veces, lamentablemente, debido a su carácter altanero, a su carácter soberbio, tuvo roces con las autoridades eclesiales y tuvo que ir a abjurar de sus dichos, primero en Charcas y después en Lima. Ajá. Ahí se reúne con su familia de España, su mujer, y de sus 5 hijos, legítimos, llamémosle, como se los llamaba en la época. Sí. Uno, Hernando el mayor, había venido con él, y los 4 vienen con la señora, con la mujer, con Sí. la cónyuge, a Lima cuando estaba preso por segunda vez. Tercera vez que estaba preso, la primera Claro, la fue primera cuestión. por las apetencias a la gobernación de Chile, Chile, que en sí, realidad sí le correspondía. Merece también, y esto es importante decirlo porque lo dijimos también al comienzo del programa, que Núñez de Prado tenga su monumento también. Yo ¿no? creo, primero, no le llamemos monumento al fundador al monumento de Aguirre. Bien está el monumento de Aguirre, porque fue una figura preponderante de la época fundacional. Luis Alén Lascano le llama proceso fundacional, con esa cuidad que lo caracterizaba al inolvidable Luis. Sí. Diego de Rojas, el descubridor, Sí. Núñez de Prado, el fundador, y Aguirre, el definitivo poblador. Eso hay que tomarlo un poco por pinzas, Bien. pero está bien lo que él dice, porque Alén Lascano lo dice refiriéndose a un traslado oficial y por única vez. Después lo que hubo fue un paulatino reasentamiento de los pobladores que cada arremetida del río iban llevando la ciudad un poquito al norte y más al oeste. Ajá. Hasta que en 1670, después de una gran inundación de 1663, la última,
se edifica la cuarta catedral en el lugar que está hoy la quinta, que ahora es Basílica Menor, frente a la Plaza Libertad, Sí. y Santiago del Estero ahí adquiere ya 1670, 120 años después de la fundación, adquiere ya su casco actual, llamémosle, Bien. con las iglesias donde están ahora. Incluso sobre San Francisco hay, por supuesto que no era este edificio, pero hay una versión que dice que podría haber estado en ese mismo enclave con la puerta hacia el río. Ajá. Y después, con los años, se cambió la puerta para donde está actualmente, ¿no? Sobre la Avenida Roca. Sí. Si vemos dónde se ahogó Gorostiza, y el río llegaba hasta ahí nomás, Claro. frente a la casa del folclorista. Claro. Y las inundaciones llegaban. Usted ve las casas que estaban entre Roca y Olaechea, todas Sí. tenían escalones, Sí. hasta no hace muchos años. Yo he vivido ahí. Ajá. De manera que... y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, Sí. la imagen de Núñez de Prado se había opacado bastante. Primero, con esa actitud O cuasi sea, por su manera de ser también. por su manera de ser, cuasi mendicante la actitud, frente a Villagra, que también tenía una personalidad Sí. así tipo. Le entrega la espada por la hoja, hincado, y le dice: haga de mí lo que... No quedó bien con sus propios soldados. Antes de levantar el barco 1, deja un muerto en la picota, Hernán Cortés Carvajal, antes, que quería quedarse y sustentar la tierra. No le convencía irse, lo hace ejecutar. Antes de irse de barco 2, hace ejecutar a 2 de sus hombres, Antón de Luna y Alonso del Arco. Eso, este hombre que había sido amable y que ahora era hosco, que tenía esa espada de Damocles encima porque le temía a la gente de Chile. Indeciso, fíjese que cuando estaban ya aquí en el llano de los Curíes, él estaba tentado de hacer un cuarto asentamiento en Tatingasta, que estaba sobre el Salado, a 13 leguas de Santiago del Estero, una localidad llamada Tatingasta, que no alcanzó a hacerlo. Hubo un levantamiento en Meaja también, de la población indígena. Eran un tanto exagerados, dice que se levantaron 30.000 indios, 4.000 indios, y van 30 españoles a sofocarlo y le logran sofocar. Sí. Acá en el libro Un tanto difícil eso, ¿no? Pero bueno. tengo unas palabras de alguien que estuvo en la fundación de La Rioja y donde habla que en estas probanzas se exageraba notoriamente, ¿no? No se mentía, porque algo se sabía, pero se exageraba. Bien. Raúl, la verdad que, bueno, muy, muy valioso este aporte, sin lugar a dudas, cuánto uno, me incluyo lógicamente, ¿no? Conoce, empieza a conocer y enriquecerse también acerca de la historia misma de nuestro Santiago del Estero y también de su fundación. Quiero agradecer fundamentalmente por haberse llegado con los libros, con el material, como para darnos una idea realmente cierta y desde lo físico también, ¿no? Saber cómo fue esto de la Fundación de Santiago del Estero. Y bueno, felicitarlo también, ¿no? Porque me imagino ha sido un trabajo tremendo de investigación, de andar, de buscar. Fue trabajoso libro, porque ¿no? yo no quería remitirme solo al descubrimiento de Doucet, no hemos tenido tiempo de hablar del descubrimiento de Doucet, sino que quería que los propios vecinos de Santiago del Estero. Ahora quiero aclarar una cosa, Sí. no descubrí la pólvora, antes que yo lo dijeron Néstor Achával, fíjense las personas que le nombro, ¿no? Néstor Achával, José Néstor Achával, Orestes Di Lulo, Eudosio de Jesús Palacio, sacerdote mercedario que escribió A orillas
del dulce, 2 libros sobre esto. Luis Alén Lascano, fíjese las personas que le nombro. Sí. La misma Amalia Gramajo de Martínez Moreno, que tenía una gran admiración por Aguirre, como la tengo yo también, pero ya en la figura del fundador hay que estar a Juan Núñez de Prado, no hay otra. El Luis Alén Lascano lo llama el fundador. Proceso fundacional perfecto. Bien. Ahora, definitivo poblador Aguirre, y sí, pero no nos olvidemos que después la ciudad fue trasladándose. Sí. Con Felipe de Albornoz en 1628, que hubo una enorme inundación, y en 1663 con Luca Figueroa de Mendoza. De manera que si vamos a llamarle a todos los fundadores, claro, ¿cuántos fundadores tendríamos? La verdad. Raúl, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien. El doctor Raúl Jorge Lima con nosotros acerca de este trabajo que ha desarrollado, importante sin lugar a dudas, la historia misma de Santiago del Estero, la fundación de Santiago del Estero, el proceso fundacional bien dicho de esta forma, la figura de Juan Núñez de Prado, de Francisco de Aguirre, lo compartimos aquí en este pulso urbano, en este desayuno del día de hoy.